Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Toki por dar otra vez, prestarme el espacio para dar una charla de este tipo. Ya habíamos dado una sobre la ingeniería de Star Wars. Esta es la segunda de este tipo y esperamos que se vengan muchas más. ¿Listo? Entonces, para empezar, lo que queremos hacer, lo que quiero hacer con esta charla es hacer un paralelo en lo que es Spider-Man como superhéroe, ¿sí? Todas sus habilidades y también lo que es la biología de las arañas, ¿sí? Y cómo se relacionan estos dos. Entonces, lo dividí en 5 puntos principales, que es su capacidad para trepar muros, la agilidad, la capacidad para crear telarañas, fuerza y sentido arácnido. Bien, entonces, para empezar, vamos a hablar de su capacidad para trepar muros. El mejor ejemplo que tenemos dentro del universo de las películas y de las series animadas es una escena del 2002 de las películas de Sam Raimi, que es cuando Peter Parker empieza a descubrir sus poderes. Bien, entonces como podemos ver a Peter Parker le sale una especie de uñas en forma de arpón en la yema de sus dedos. ¿Qué se parece esto en la realidad? Bien, las arañas tienen unas terminaciones en unos mechones grandes de pelo grueso con terminaciones más pequeñas llamadas pies terminales, ¿sí? Estas se sujetan mediante enlaces débiles, enlaces electrostáticos llamadas fuerzas de Van der Waals. ¿Qué son las fuerzas de Van der Waals? Entonces, imaginémonos un átomo, los electrones no permanecen fijos alrededor del átomo, sino que están girando constantemente. Esto crea zonas de carga negativa y de carga positiva, ¿sí? Y esto a su vez crea los enlaces débiles. Pero si son débiles, ¿cómo sujetan a una araña o en este caso a Spider-Man? Sencillo, porque no es solo uno. Las arañas tienen miles de pelillos, lo cual crean una gran superficie de adherencia para la araña y le permite escalar verticalmente. Igual también debemos tener en cuenta que las arañas al momento de subir una pared vertical generan una fuerza de 4 veces su peso, ¿sí? para poder escalar. Y para poder mantenerse pegadas a la pared, entre más separadas tengan sus patas, mayor fricción crean, ¿sí? Entre menos separadas estén, menos fricción crean. Y así es que pueden escalar. De igual manera, los pelillos que se ven acá son flexibles, ¿sí? No son rígidos, porque si fueran rígidos funcionarían como las botas que usan los alpinistas para escalar, ¿sí? Que se anclan a la pared de la montaña y para poder subir tienen que sacar el pie y volver a enterrarlo. Esto genera un gran gasto de energía. Por eso les facilita mucho el hecho de que sean flexibles los pelillos. De manera tiene que ver, digamos, en el mundo de los vertebrados y de los artrópodos, tiene que ver mucho la superficie corporal que siempre está adherida a la pared. ¿Sí? Las arañas solo necesitan el 0,92% de su cuerpo siempre sujeto a la pared para poder adherirse, ¿sí? Animales como los geckos o las salamanquesas, que también tienen la capacidad de adherirse, necesitan del 4 al 4,3%. A diferencia que las salamanquesas también generan estos enlaces pequeños en las bases de sus patas, pero también tienen una enzima que les ayuda a pegarse. Es por eso que las salamanquesas y los geckos no pueden permanecer mucho tiempo en estas posiciones, porque se pueden caer. En el caso de un ser humano como Peter Parker, o un ser humano cualquiera, necesitaríamos aproximadamente el 40% de nuestro cuerpo cubierto con esto o siempre pegado a la pared, ¿sí? Pues lo cual no es muy atractivo porque Peter Parker parecerá como una estampa pegada a la pared. Sí, no es fácil de maniobrarse así. Algo así. Entonces, seguimos con la siguiente, el poder de Spider-Man, que es la agilidad, ¿sí? Nosotros conocemos, Spider-Man es muy famoso, pues además de todos sus poderes, es por su agilidad, ¿sí? Que va ligada mucho al sentido arácnido que lo explicaré más adelante. Pero él, mediante sus poderes, puede escapar por volteretas, saltos muy largos y demás. ¿Es esto posible en el mundo animal? Realmente sí. Hay un tipo de araña llamada Severinus reichenberghi, que es una araña que habita en el norte de África, especialmente en Marruecos, que escapa usando sus patas para dar volteretas.
como pueden ver, la araña usa pues sus patas posteriores y sus patas delanteras para poder impulsarse y alejarse de los depredadores. De igual manera, hay una familiar de esta araña que lo que hace es rodar, o sea, encoge sus patas y rueda de una abajo, ¿sí? No hace este movimiento tan característico. Y otra familia que quiero abordar acá es las Salticidae, que son arañas que son muy pequeñas, tienen una gran velocidad, pero tienen la capacidad de saltar 40 veces su distancia, ¿sí? O 50 veces su distancia corporal. Es decir, que Peter Parker, si midiera más o menos 1,80 m, y un solo salto podría cubrir unos 90 metros, más o menos. Que es esta pequeña araña que está acá. Pues debemos tener en cuenta que estas arañas cazan mediante saltos. Ellas no producen telarañas complejas como las demás. Ellas cazan mediante saltos. Y vamos al siguiente punto, que es la capacidad de la telaraña. Esto lo quiero dividir en dos partes. Que está la telaraña que produce Peter Parker biológicamente, como lo vimos en, pues, en la película del 2002 de Sam Raimi, o los lanzadores que él fabrica. ¿Listo? Entonces, la telaraña la produce mediante 6 pares. Las arañas más evolucionadas tienen 3 pares de glándulas, mientras que las tarántulas tienen 2 pares de glándulas. ¿Sí? ¿A qué se debe? Que las tarántulas generalmente cazan a nivel de suelo. Ellas producen madrigueras. ¿Sí? Mientras que las demás arañas siempre tienden a llegar a rincones o a sitios que les puedan permitir construir estructuras complejas para poder atrapar sus presas. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? Las arañas tienen en su parte posterior del abdomen una serie de órganos llamados hileras o espineretas, que funcionan para hacer que la telaraña salga. Generalmente la telaraña es producida de forma líquida, ¿sí? Mediante una cadena de proteínas que va variando dependiendo de la necesidad que tenga la araña. ¿Sí? Cuando va a salir, pasa por un proceso de acidificación en las hileras, las cuales absorben el líquido y al momento del contacto con el oxígeno se solidifica. Al momento de solidificarse, pues sale la telaraña como todos lo conocemos. En el caso de que Peter Parker, digamos, como en el caso de Tobey Maguire, que puede producir telaraña biológicamente, tendría que tener en su antebrazo las glándulas, ¿sí? Y una serie de músculos que al momento de hacer el movimiento, que todos conocemos, activara los músculos y saliera impulsada la telaraña, ¿sí? Porque cabe destacar que ninguna araña es capaz de hacer esto, ¿sí? Las arañas no pueden lanzar telaraña a muy larga distancia, a excepción de una especie que la combina con veneno y mediante sus colmillos la lanza para poder atrapar a sus presas, ¿sí? Pero generalmente la araña, para moverse o transportarse, no puede lanzar telaraña como lo hace, por ejemplo, Peter Parker, ¿sí? Entonces, aquí tenemos las diferentes glándulas que tiene una araña, que están las piriformes, las siniformes, las ampuladas, agregadas, flageloformes y cilíndricas. Las ampuladas se dividen en dos, ampulada mayor y ampulada menor. La ampulada mayor se usa para crear estructuras, los rayos y la estructura principal de las telarañas geométricas que todos hemos visto. Las aciniformes son, la ampulada menor se encarga de construir telaraña auxiliar, es decir, refuerzos y también para caza. La aciniforme se encarga de crear telaraña exclusivamente para las juntas de este tipo de telaraña. Porque recordemos que cuando las arañas quieren cazar, mediante su seda, lo que hacen es sentir las vibraciones cuando una presa cae dentro de su telaraña. Entonces, mediante las glándulas de las aciniformes, usan en las uniones, crean la tensión para que sea uniforme en cada parte de la telaraña. Así ellas pueden sentir en qué parte de su red se encuentra la presa y así ir y cazarla. Las agregadas se usan para crear, envolver sus huevos. Las flageloformes se usan para crear telaraña pegajosa mediante la mezcla del uso de las ampuladas con las flageloformes. Es que le agregan esa adherencia, ¿sí? Ese pegamento que tiene la telaraña común y corriente. Y las cilíndricas son las que usan, es una telaraña que crean, es más esponjosa y la usan para envolver también sus huevos y para envolver a sus presas. El siguiente punto, y es los lanzadores. ¿Listo? El mecanismo principal en el cual Peter Parker pudiera crear los lanzadores sería, como no sé si conozcan la serpentina de aerosol. Esa serpentina es una mezcla de polímero y solución jabonosa. Cuando uno oprime el botón, el aire baja y la presión hace que suba el líquido por el tubo y sale, ¿sí? Sería algo así. Únicamente la diferencia sería que debería usar tanques de CO2, porque el CO2 le da una mayor funcionalidad a las armas neumáticas, a mecanismos neumáticos.
Entonces podría tener la mezcla del polímero o la seda de araña en cada uno de esos cartuchos y al momento de accionar el mecanismo sale impulsado. ¿Cuál es el inconveniente con esto? La capacidad de almacenamiento, ¿sí? Puesto que son muy pequeñas y Peter Parker, Spider-Man, lo que más usa es su telaraña, ¿sí? Entonces le daría una muy pequeña capacidad y realmente se vería perjudicado por esto. Igual cabe afirmar, y es algo que no se tiene muy en cuenta, y es que las arañas, o sea, el hecho de producir telaraña consume mucha energía de las arañas, muchísima. Es por eso que las arañas que crean una seda geométrica se mantienen quietas, porque ellas esperan que sus presas lleguen ahí. Una vez cazan, comen, se vuelven a comer la telaraña para recuperar proteínas. En caso que, es por eso que si Peter Parker fuera 100% arácnido, no podría hacer esto, porque digamos que en un cierto trayecto se cansaría muy rápido, o tendría que comer telaraña constantemente, o algo así. Bien, pasamos al siguiente punto y es la fuerza. O sea, es bien conocido que Spider-Man es un superhéroe muy fuerte, así lo son las arañas. La mayoría de las especies puede cargar de 50 veces a 60 veces su peso, ¿sí? Pero hay arañas como por ejemplo la arcuata, que es un tipo de araña saltadora que puede cargar, digamos en escalada vertical, 160 veces su peso, ¿sí? Es decir, es equivalente a que un ser humano pudiera levantar un autobús londinense de 2 pisos. Es más o menos así. Y quiero que veamos un ejemplo de física aplicada, que es esta escena principalmente. Disminuye la velocidad. Bien, entonces, aquí podemos ver ejemplificado lo que es la fuerza de la telaraña, porque en proporción la fuerza de la telaraña es más fuerte que un cable de acero, ¿sí? En proporción. ¿Sí? Quiere decir que un cable de acero del mismo grosor de la telaraña es más fuerte la telaraña. Bien. Hay mucha gente que dice que si nosotros tuviéramos la capacidad de crear un hilo de araña del grosor de un lápiz, seríamos capaces de detener a un Boeing 747 en pleno vuelo. Para los que no conozcan, el Boeing 747 es uno de los aviones comerciales más grandes del mundo, ¿sí? Tiene 1,5 pisos aproximadamente, y en velocidad crucero puede alcanzar unos 900 kilómetros por hora, más o menos. Entonces, como ven, la telaraña es muy, muy fuerte. Y si se preguntan si es posible que un ser humano produzca esto, bien, hay ejemplos de ingeniería genética que demuestran que sí. Digamos, para crear seda de araña artificial, pues no existe, se crea naturalmente. Pero naturalmente no de arañas, sino de gusanos de seda. En el momento en que el gusano se está desarrollando, inyectan estas proteínas, estos genes para crear estas proteínas dentro del gusano, y cuando el gusano empieza a producir seda, produce seda de araña, no seda de gusano. De igual manera se ha hecho esto con cabras, ¿sí? A las cabras se les inyecta este tipo de proteína y al final, cuando las ordeñan, dentro de la leche se puede encontrar la proteína para crear la seda de araña. Pasa es que pasa por un proceso o sea, se sintetiza la seda de araña, se sustrae la proteína y es así que se crea el hilo quirúrgico, porque el hilo quirúrgico está hecho de tela de araña, ¿sí? Porque no existe una granja de arañas, es muy poco factible que una araña haga esto. Bien. Ahora pasamos al último punto, que es el sentido arácnido. Entonces todos conocemos, Spider-Man es muy famoso por el sentido arácnido, ¿sí? Y esto se da principalmente por 2 factores en el reino animal. Uno es la visión de las arañas y el segundo es el sistema sensorial, sus órganos sensoriales. ¿Listo? Generalmente las arañas son conocidas por tener una muy mala visión, pero esto rompe el esquema con la familia Salticidae que les mostré al principio. Como las arañas que saltan no cazan por medio de telaraña, sino que es saltando, tienen ojos muy, muy desarrollados. Están cubiertos por 4 capas de células fotosensibles que les permite detectar la distancia de la presa, dónde está la presa, dónde se ubica la presa, y también
para cazarla mucho más sencillo. Aquí tenemos un ejemplo de cómo funciona. Entonces, principalmente el sentido arácnido funciona con base a los órganos sensoriales de las arañas, que están ubicadas principalmente en sus patas. Las arañas cuentan con unas espinas que salen directamente de la cutícula, que les permite detectar cambios en la presión del aire, ¿sí? Vibraciones en el aire. De igual manera, estos están acompañados de unos pelillos que también detectan la vibración del aire. Y cuando las arañas, hay muchas arañas que cazan bajo tierra, pueden sentir la vibración de si hay una presa encima de ellos, y asimismo saben cuándo salir y cazarla en el momento justo. También hay otro órgano que se llaman las setas, que son órganos fotosensibles. Únicamente salen cuando la araña está expuesta a la radiación solar, a la luz solar. Entonces sale la seta, se activa y también les permite detectar cambios en la presión, cambios en el aire. Bien, así más o menos es una pata de araña en el microscopio. Entonces puede ver todas las terminaciones nerviosas que tiene. Todos sus pelillos ayudan a detectar eso. De manera, las arañas más evolucionadas son capaces de detectar no solo vibraciones, sino también olores y sabores mediante estos pelillos. Son muy avanzadas. Bien, aquí quiero quiero añadir algo más, y es sobre poderes que no tiene Spider-Man, pero que sí tienen otras arañas, como lo es el veneno. Hay muchas arañas que son venenosas. Empezando, pues Peter Parker no tiene ese poder, pero tenemos a Miles Morales. Miles Morales es el Spider-Man de ascendencia latina, ¿sí? El negrito, él. Ese Spider-Man tiene un poder que es, lanza una especie de toque eléctrico, ¿sí? Que es como un toque venenoso, que paraliza a los rivales, ¿sí? De igual manera, otra cosa que se debe tener en cuenta es que el sentido arácnido en los cómics a Peter Parker lo engaña siempre. ¿Por qué? Porque lo que para Peter Parker no se considera como una amenaza, el sentido arácnido no se lo avisa. Es decir, el clon de Spider-Man, Ben Reilly, ¿sí? Cuando lo iba a atacar, Peter Parker no se daba cuenta. ¿Por qué? Porque es un clon de Peter Parker. Así que él no lo sentía como una amenaza por ser él mismo, ¿sí? Algo así. Entonces por eso lo puede atacar muy fácilmente. Digamos que hay villanos como el Duende Verde, que mediante un gas mejorado inhibió todos los sentidos de Spider-Man y lo puede atacar muy fácilmente. Y también Mysterio. Mysterio también pudo lograr desactivar por completo el sentido arácnido de Peter Parker mediante técnicas que él usa, ¿sí? Entonces es muy poco confiable. Esto era para finalizar. Espero que les haya gustado mucho. Muchas gracias.